Buenas noches, bienvenidos al quinto espacio abierto para el aprendizaje. ¿Cómo les fue en sus vacaciones, en su receso académico? Mientras me cuentan cómo les fue, voy a empezar a compartir la pantalla. Espero que hayan descansado y celebrado Navidad y Año Nuevo con su familia y sus amigos y que se lo hayan pasado excelente y que tengan un 2023 en el que cumplan todos sus sueños. A ver, creo que ya estamos compartiendo pantalla. Y tenemos aquí un mensaje en el chat. Denise dice, buenas tardes, compañeros y asesora. A mí me fue muy bien con mi familia. Feliz año para todos. Y Luz dice, muy bien, gracias. Feliz año a todos. Excelente, me da gusto que se hayan divertido. Muy bien, vamos a comenzar con este quinto espacio abierto para el aprendizaje. Creo que ya se está viendo la presentación, solo que tenemos que esperar un momento. Bien, déjenme ver. Ahora sí, ya está. Perfecto. Veamos el programa para la sesión de hoy. Primero, vamos a aprender sobre la estética. ¿Qué es la estética? También aprenderemos sobre la experiencia estética y las categorías estéticas. Más tarde, vamos a practicar cómo realizar una adaptación literaria, lo cual será útil para su actividad integradora 5. Después, aprenderemos un poco sobre literatura clásica y al final realizaremos una actividad interactiva sobre las categorías estéticas. Muy bien, entonces comencemos. Primero veamos qué es la estética. Es la rama de la filosofía que estudia la belleza y el sentimiento que esta belleza despierta en el ser humano. La estética también estudia la teoría del arte. Entonces, algunas preguntas que intenta contestar la estética son las siguientes. ¿Qué es lo bello? ¿Y qué es el arte? Para ustedes, ¿qué es lo bello? Yo pienso que todos podemos participar en la filosofía y es por eso que ahora nos toca a nosotros. ¿Cómo definirían lo bello? Vamos a ver quién se anima. Y también vayan pensando cómo definirían el arte. Mientras se animan,
Ya tenemos una participación. Luz dice, algo que te agrada y te hace sentir bien, aunque cada persona lo interpreta de forma diferente. Lo bello, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo en que lo bello es algo que nos agrada y puede ser diferente para cada persona. Es por eso que una experiencia estética es subjetiva y variable de persona a persona. Muy bien. Y ahora, ¿qué me dicen sobre el arte? ¿Cómo lo definirían? ¿Qué es el arte para cada uno de ustedes? Recordemos, mientras tanto, algunos de los principales tipos de arte. Tenemos la pintura, la escultura, la arquitectura, la música, la literatura, la danza y el cine. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo definirían el arte? Beatriz dice, buenas noches, asesora Frida. Disculpe, es que tengo algunas fallas técnicas. No te preocupes, Beatriz. Lo importante es que aquí estás y participando en el chat. Muy bien. ¿Qué me dicen? ¿Qué es el arte? Luz dice en el chat, para mí es un objeto, texto o pintura que quien lo realiza lo embellece y trata de transmitir emociones a quien lo admira. Muy bien, me parece una excelente definición de arte. Así es, puede ser muchas cosas diferentes, pintura, texto, una danza, y sí, casi siempre nos transmite emociones, sensaciones, pensamientos, reflexiones. Muy bien. Noemí dice, buenas noches, asesora y compañeros. Una disculpa. Bienvenida, Noemí. Muy bien, perfecto. Pues ya tenemos nuestras definiciones de lo bello y el arte. Ahora vamos a ver brevemente qué es una experiencia estética. La experiencia estética es la manera que tiene el ser humano de encontrarse con todo lo que nos rodea, el mundo, los fenómenos, las circunstancias y los objetos, tanto naturales como creados por el hombre. Los creados por el hombre sería, por ejemplo, el arte. Esta experiencia, con todo lo que nos rodea, nos causa diversas emociones y sensaciones. Esa es la experiencia estética. Y ahora vamos a ver que la experiencia estética no solo la tenemos con la belleza, con los objetos bellos, sino que hay varias categorías. Pero primero sí vamos a ver lo bello. Desde los griegos, el concepto de belleza estaba relacionado con lo bueno, lo correcto y lo ideal. La concepción griega de la belleza tenía como características el orden, la proporción y la armonía. Y bueno, yo creo que gran parte de estas características las seguimos teniendo en cuenta al momento de categorizar algo como bello. Y bueno, también es verdad que es variable de persona a persona lo que cada quien considera como bello. Aquí como ejemplo les puse esta pintura de unas flores, que bueno, esta pintura a mí me pareció muy bella, me transmite, no sé, alegría al ver estas hermosas flores de colores en el pasto. Y ahora vamos a ver otra categoría estética que es lo contrario de lo bello, es decir, lo feo. La fealdad está relacionada con todo lo que nos da una experiencia contraria a la belleza. Puede provocarnos incomodidad y otros sentimientos negativos. Como ejemplo les puse esta pintura
en la cual podemos ver la basura acumulada a orillas de un lago. A mí me pareció que el artista quería, pues, expresar esa sensación que tenemos un poco fea al ver cómo se acumula la basura y no nos permite ver la belleza de la naturaleza. ¿Qué les parece? Y bueno, otra categoría estética es lo sublime. Lo sublime se refiere a lo excelso, lo eminente, algo de elevación extraordinaria. Como ejemplo tenemos aquí una pirámide que va hacia el cielo. También puede referirse, por ejemplo, a personas que son excelentes en algo. Por ejemplo, un orador sublime que nos impresiona con sus palabras. Luego tenemos la categoría estética de lo cómico. Se refiere a todo aquello que nos genera risa o una sensación de superioridad juguetona. Como ejemplo tenemos aquí a Chaplin, ya que él solía hacer películas graciosas que nos daban risa, que nos dan risa. Luego tenemos la categoría estética de lo trágico. Esta categoría estética está relacionada con acontecimientos funestos, terribles, que generan gran tristeza. Como ejemplo tenemos aquí una imagen que representa una escena de Romeo y Julieta, que bueno, sabemos que es una tragedia que termina con la muerte de casi todos los personajes, y sobre todo de estos dos amantes. Después tenemos la categoría estética de lo grotesco. En esta categoría estética podemos observar una transformación de la realidad. Puede haber elementos extraños, absurdos e irracionales. Como ejemplo, tenemos a este personaje de la película El laberinto del fauno. Esta criatura pues nos parece un poco extraña, como que es muy diferente a la realidad que nos rodea. Nos puede generar tal vez sorpresa o, o como que estuviéramos en un mundo fantástico. Muy bien. Y bueno, hasta aquí las categorías estéticas. Cuéntenme, ¿cuál categoría estética es su favorita? O también si se les ocurre algún ejemplo de algo que ustedes consideren bello, feo, cómico, trágico, sublime o grotesco, también pueden comentar. Estás haciendo. ¿Qué tal? ¿Cuál es su categoría favorita? Luz dice, la mía es lo trágico. ¡Guau! Entonces, ¿te gustan las películas trágicas para ponernos a llorar? Sí, son muy interesantes, muy intensas. A mí también me gustan algunas tragedias como Romeo y Julieta. Denise dice, a mí me gusta lo grotesco. Ah, muy interesante, ¿verdad? Las cosas extrañas que a veces encontramos en la literatura, en las películas. Muy bien. Eduardo dice, hola, buenas tardes, asesora y compañeros. Noemí dice, lo grotesco. Noemí está de acuerdo con Denise. Y Beatriz también dice lo grotesco porque es muy interesante. Sí, estoy de acuerdo, nos hace imaginar cosas que no se nos habrían ocurrido. Muy bien, muchas gracias por compartirme sus opiniones sobre las categorías estéticas. Ahora vamos a nuestro siguiente tema del día de hoy, que es
la adaptación literaria. Muy bien, esto nos va a ser útil para nuestra actividad integradora 5. La adaptación literaria consiste en transformar una obra literaria a otro género o a otro medio. Por ejemplo, cómo transformar un texto literario hacia el cine o para convertirlo en un videojuego. Pero también hay otro tipo de adaptación literaria, que es cuando se adapta texto literario a otro texto literario que tenga un propósito diferente. Por ejemplo, hay algunas adaptaciones de textos literarios en las que se intenta hacer una versión para niños un poco más sencilla y más comprensible para ellos. También tenemos las adaptaciones de textos literarios a versiones que ocurren en la vida. ¿Qué les parece? Por ejemplo, la película de Amar te duele es una adaptación de Romeo y Julieta. ¿Qué les parece? Y también, por ejemplo, El Rey León es una adaptación de Hamlet de Shakespeare. En este caso son adaptaciones también al cine. Y bueno, a ver un momento, vamos a ver. Noemi dice, es muy interesante. Ah, muy bien. Me alegra que les esté interesando este tema. A mí también me gusta mucho. Y bueno, en el caso de nuestra actividad integradora 5, vamos a hacer una adaptación de un texto literario muy antiguo de la época clásica para nosotros escribir un texto que sea más actual, con situaciones más actuales. Luz dice, es justo lo que tenemos que hacer en la actividad integradora 5, exactamente. Y por eso es que hoy vamos a practicar. Vamos a leer un texto muy antiguo de la India. Y después de leerlo, nosotros vamos a intentar crear una historia parecida, pero en la época actual. Entonces, el cuento que vamos a leer hoy pertenece a un libro llamado El Panchatantra, el cual es una colección de fábulas de la literatura sánscrita de la India. Fue escrito aproximadamente en el siglo IV a.C. Este libro está basado en libros anteriores de cuentos populares. Los temas principales de este libro son la amistad, la pérdida de la propiedad y la guerra. El propósito original de esta obra era instruir a un joven príncipe. El texto original, que estaba en sánscrito, ya se ha perdido, pero hay traducciones a otras lenguas. Por ejemplo, el rey Alfonso X mandó traducir al castellano una versión árabe de este texto. Y como título le puso a esta nueva obra, Kalila y Dimna. Muy bien, y ahora sí vamos a leer el cuento que vamos a adaptar. Este cuento es el cuento 2. En cierto lugar vivía un brahman llamado Devasarman. Recordemos que un brahman es un sacerdote de la India. Parió su mujer y dio a luz un niño. En el mismo día, una igneumona parió un igneumoncito. Aquí en la imagen tenemos lo que es un igneumón. Llena de ternura, la brahmana, por el cariño que sentía hacia su hijo, crió al igneumón como si lo fuera también, alimentándole con leche de sus pechos, ungiéndole con aceite, etc. Pero no se fiaba de él, pensando que por instinto natural de raza pudiera algún día causar daño al niño, pues se ha dicho, por indócil, feo, tonto, vicioso y depravado que sea un mal hijo, puede regocijar el corazón de sus padres. Dice el mundo con razón que el sándalo es refrigerante,
pero no hay sándalo que iguale al contacto del cuerpo de un hijo. Las gentes no desean el lazo de la amistad de su padre, por bueno y protector que sea, como desean el de su hijo. Pero un día acostó la mujer al niño en la cama, cogió un cántaro de llevar agua y dijo a su marido: Brahmán, me voy al estanque por un cántaro de agua. Ten cuidado y guarda al niño del igneumón. Apenas ella se fue, detrás de ella el Brahmán, dejando la casa sola, salió también a recoger limosna de donde pudiese. La mala suerte hizo que entre tanto saliese de su madriguera una serpiente negra, el igneumón, que la conoció como enemiga natural de su raza. Por defender a su hermano, trabó combate con ella y la hizo trizas. Alegre entonces salió con la cara llena de sangre al encuentro de la madre para manifestarle su proeza. Pero la madre, que le vio la cara llena de sangre, llena de temor, dijo: Este desalmado se me ha comido el niño. Y sin pensar más, enfurecida, le arrojó encima el cántaro lleno de agua. Y cuando, después de haber matado así al igneumón, entró en su casa llorando, vio que el niño dormía tal como ella lo dejara, y cerca de él destrozada a la serpiente negra. Afligida entonces de haber matado al igneumón, empezó a darse golpes en la cabeza y en el pecho. Volvió entre tanto el brahmán con la colecta de la limosna, y enseguida que lo vio la brahmana, que seguía llorando por la muerte del igneumón, le dijo: Oh, alma codiciosa, dominado por la avaricia, no has hecho lo que te dije. Ahí tienes, pues, el fruto del árbol de tu desdicha, la muerte del hijo. Bien se ha dicho esto. No se ha de tener excesiva codicia, ni hay que renunciar a ella del todo. Al que se deja dominar por la codicia, le da vueltas una rueda sobre la cabeza. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció este cuento? ¿Qué le cambiarían para hacerlo más actual? Pensemos que podemos cambiar los nombres de los personajes, si queremos, sus profesiones, las actividades que realizan, los objetos que aparecen en el cuento, a lo mejor los animales que aparecen, el lugar donde sucede la historia podría ser. ¿Qué les gustaría? Luz dice: se pueden cambiar el animal que nació. Me parece muy bien. ¿Qué animal les gustaría que sea? Puede ser un perrito, dice Luz. Me parece muy bien, va a ser un perrito. Perfecto. ¿Qué más les gustaría cambiar? ¿Cómo les gustaría que se llamen los personajes? ¿Y qué profesión podrían tener? Ya que en este cuento son brahmanes, lo cual a lo mejor no es tan común en nuestra época y en nuestro país. Eduardo dice: podrían trabajar en una fábrica. Me parece muy bien. Nuestros personajes van a trabajar en una fábrica. Beatriz sugiere: Igneumón podría ser un lobo. Ah, también podría ser, sí, podría ser un lobo o un perrito. Cualquiera de los dos está muy bien. Luz dice: el lugar a donde se dirigió la madre podría ser que salió a trabajar. Perfecto, sí, me parece muy bien. En lugar de ir por un cántaro de agua, que no es una actividad
tan común en la actualidad, aunque sí en algunos lugares se sigue realizando, pero vamos a cambiarlo porque salió a trabajar. Muy bien, perfecto. ¿Hay algo más que les gustaría cambiar de esta historia? Luz dice, el padre se pudo distraer en las redes sociales o videojuegos. Perfecto, me parece una buena propuesta. Muy bien, entonces ya tenemos casi todo. En lugar del neumón va a ser un lobo que tuvo un lobito. Y van a trabajar los personajes en una fábrica. Y la distracción va a ser por videojuegos. Muy bien, vamos a intentar contar nuestra historia. Muy bien, pues había una vez un hombre llamado de Bazarmán, quien trabajaba en una fábrica, al igual que su esposa. Un día su esposa tuvo un bebé y ese mismo día, en la calle, vieron que un lobo estaba teniendo un lobito bebé. Entonces, a la esposa le dio mucha ternura este lobito bebé y decidió adoptarlo. Y creció al mismo tiempo que su bebé. Fueron creciendo. Claro que el lobo crecía más rápido y pronto fue bastante grande, por lo que a la madre le daba miedo que fuera a hacerle daño a su bebé, que se convirtió en un niño pequeño. Y un día, eh, pues la mujer llevó a su hijo a dormir a la cama, pero ese día ella tenía que ir a trabajar a la fábrica. Así es que antes de irse le dijo a su esposo, de Bazarmán, tengo que ir a trabajar esta tarde, así es que por favor, cuida bien al niño para que no le vaya a hacer daño nuestra mascota lobo. Y se fue. Entonces el padre de Bazarmán dijo, ay, es mi tarde libre, mi oportunidad de jugar videojuegos, ya que pues solo estoy aquí con el niño. Entonces se fue a su cuarto, a su habitación, a jugar videojuegos. En ese momento, eh, pues el lobito encontró en el jardín a una serpiente negra. El lobito, por querer proteger al niño, pues atacó a la serpiente hasta matarla y quedó lleno de sangre en su boca. En ese momento ya llegó la esposa después de trabajar y vio al lobo lleno de sangre y se asustó mucho, pensó que había atacado al niño. Inmediatamente se llevó al lobo pues a un, ¿qué será? A un refugio de lobos, a la perrera, para deshacerse ya de él, ya que pensó que había matado a su querido hijo. Regresó a la casa y se dio cuenta de que ahí seguía su niño dormido pacíficamente. Y entonces sí fue al cuarto de su esposo y le dijo, hey, de Bazarmán, te dije que cuidaras al niño y estás aquí nada más jugando videojuegos. No puedo creerlo que no te responsabilices de tu hijo. Y por tu culpa, ya fui a regalar al lobo a la perrera. Nos quedamos sin nuestro lobito. Y ya, ese sería el fin de nuestra historia. ¿Qué les pareció? ¿Cómo nos quedó?
Yo creo que nos quedó muy bien, muy divertida. Beatriz dice, muy bonita. Perfecto, muy bien, me da gusto. Y bueno, hasta aquí, ¿tienen alguna duda sobre la adaptación literaria? Noemí dice, tenía muchas dudas con respecto al cuento. Muchas gracias por poner ese ejemplo, me gustó mucho. Perfecto, qué bueno que les gustó. Y Luz, sí, esperen. Luz dice, muy bien con la adaptación a algo más actual. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a nuestro siguiente tema del día de hoy, que es la literatura clásica grecolatina o grecorromana. Esperen, antes vamos a ver una duda que hay en el chat. Beatriz dice, yo tenía la duda acerca de los nombres de la actividad, pero ya me quedó claro que sí se pueden cambiar. Gracias. Así es, si quieren pueden cambiar los nombres de los personajes o si no quieren cambiarlos, también está bien. Muy bien. Veamos la literatura clásica, que también es algo importante para nuestra actividad integradora 5. La literatura clásica es la producción literaria griega y romana que se dio en los siglos que van desde el 10 antes de Cristo hasta el 5 después de Cristo. También se le conoce como literatura antigua y también como literatura grecolatina. Veamos algunas características de la literatura clásica. Es estética, ya que se busca la creación de la belleza mediante la palabra. Tiene armonía entre la forma y el fondo, ya que el equilibrio se consideraba como un requisito básico en todas las obras literarias. También esta literatura era fatalista, ya que se expresaba la creencia en que había un destino que el ser humano tenía que cumplir. También era una literatura racionalista, porque esta creación literaria se determinaba por la razón. Era también didáctica y pedagógica, porque tenía como uno de sus objetivos dar un modelo de vida que se debía de imitar o rechazar, de acuerdo a cómo sea esta obra literaria. También era una literatura antropocentrista, ya que se tomaba al ser humano como medida de todas las cosas. La literatura griega tuvo varios periodos. Primero fue el periodo arcaico, que iba desde el siglo X hasta el VI antes de Cristo. Esta fue la época de las epopeyas de Homero, como la Ilíada y la Odisea. También en esta época Hesíodo escribió sus poemas y fue una época de mucho lirismo. Después fue el periodo clásico, desde el siglo V al IV antes de Cristo. En esta época el teatro tuvo un gran desarrollo y también la filosofía, la historia y la oratoria se perfeccionaron. Luego tenemos el periodo alejandrino, que va desde el siglo III al siglo I antes de Cristo. En esta época, la ciudad de Alejandría se convierte en el centro difusor de la cultura griega. Y luego tenemos el periodo grecorromano, que va del siglo I al V después de Cristo. En esta época, la cultura griega tuvo gran influencia sobre los conquistadores romanos. También el cristianismo comienza a influir en la literatura. Y aquí como ejemplos de la literatura griega clásica tenemos a la Ilíada y aquí tenemos a la Odisea. La literatura romana tuvo dos periodos. Primero el periodo helenístico,
Esta fue la época en la que la cultura griega tuvo gran influencia, y esto fue debido a que los reyes de las dinastías tolemaica, seleucida y antigónida se encargaron de conservar estas aportaciones de la cultura griega. Luego tenemos el período clásico, en el cual se daba gran importancia a una educación completa y se consideraba fundamental para la formación intelectual conocer a escritores clásicos, tanto griegos como latinos. Como ejemplos de la literatura romana, tenemos la Eneida de Virgilio y las Metamorfosis de Ovidio. Y vamos a leer un fragmento de las Metamorfosis de Ovidio, pero vamos a hacerlo en la siguiente parte de nuestra sesión. Así es que busquen el enlace para la segunda parte de este quinto espacio abierto para el aprendizaje y nos vemos en el siguiente enlace de Zoom. Ahí los espero. Hasta